Mi amorcito falleció justo el día de nuestro 50 aniversario de bodas. Jason no dijo ni una palabra en todo el día, pero al llegar a casa se encerró en su habitación e intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas. Me desesperé por intentar salvarlo. Cuando finalmente recuperó la conciencia, me abofeteó con fuerza. «Cla», dijo con voz fría y furiosa. «Todo esto es culpa tuya. Quiero el divorcio». Nuestro hijo añadió: «Mamá, nunca debiste casarte con papá. Le arruinaste la vida. Me vi obligada a divorciarme de él». Entonces vi cómo Jason, vestido de gala, se convertía en el caballero perfecto al lado de Julia Blake. Solo entonces lo comprendí de verdad. Jason y su amor de la infancia se habían hecho una promesa de 10 años cuando eran jóvenes. Si ambos seguían solteros, estarían juntos. Ahora, con los ojos bien abiertos y el corazón por fin en paz, ya no lo quería. «Estoy dispuesta a aceptar el puesto en la sucursal de Seri», le dije al director. La vieja puerta de madera crujió al abrirla. El director Messen, que estaba leyendo un periódico, levantó la vista. ¿Qué le hizo cambiar de opinión tan de repente? «Creía que planeabas ir a la universidad y no ser con tu prometida». Respiré hondo, intentando reprimir la conmoción y la alegría que sentía al renacer. «Director, lo pensé toda la noche. Tenía razón. En esta época las mujeres podemos cargar con la mitad del peso de la sociedad. Quiero contribuir al crecimiento de nuestra nación a mi manera». «Bueno, Clare, es raro encontrar a alguien con tanta lucidez», dijo con claridad, complacido. «Pero, ¿qué hay de tu prometido? ¿Lo han hablado? ¿Estará de acuerdo?» Aunque sonreía, el director seguía pensando en mi situación. En mi vida anterior había rechazado este mismo trabajo en Seri. Se lo había comentado a Hessen Carter, pero cuando supo que planeaba acompañarlo Nui, intentó disuadirme con frases como: «Kaire, no tienes por qué renunciar a tu trabajo por mí». «Oh, eres sensible al frío. Me temo que no te acostumbrarás al clima seco y gélido de Noe». Pensé que estaba siendo considerado conmovida. Insistí en ir de todos modos. «Solo déjame ir contigo mientras estemos juntos. No le tengo miedo a nada». Ahora que lo pienso, ¿no fue esa su manera de rechazarme? Era demasiado ingenua para entenderlo. Respiré hondo otra vez y dije con calma: «Director, ese compromiso entre él y yo fue solo una broma de nuestros mayores. No cuenta. Además, hay alguien a quien él ama de verdad. Ella ya está en Ciudad del Norte esperándolo». «Ya veo», asintió el director Messen, comprendiendo por fin. «Muy bien. Entonces vete a casa y prepárate. Saldrás el 30 de este mes». El día 30, casualmente, Hessen se marchaba a Noe para empezar la universidad. Eso me daba días. Al salir de la fábrica, pedí prestada una bicicleta al departamento de seguridad y llegué a la estación de tren justo antes de que cerraran. Compré un billete a Safari para el día 30. En cuanto tuve el billete en la mano, la opresión en mi pecho desapareció. En esta vida, Jason, tú ve al norte, yo iré al sur. De ahora en adelante, nuestros caminos jamás se volverán a cruzar. Cuando llegué a casa, ya era de noche. «Es muy tarde. ¿Por qué no ha vuelto Clar?». La madre de Hessen dijo: «Jason, ve a revisar el final del callejón». Justo cuando estaba abriendo la puerta del patio hasta la mitad, volví a oír su voz, igual que en mi vida pasada, llamándolo para que fuera a buscarme. A través de la estrecha abertura de la puerta, vi a Jason sentado en el sofá de la sala con una carta en la mano. La miraba aturdido, ignorando por completo lo que su madre le había dicho. Al no obtener respuesta, volvió a llamarlo por su nombre. Fue entonces cuando Hessen reaccionó. «Oh», respondió vagamente. Mientras intentaba meter la carta rápidamente en el sobre, entré. Sobresaltado por mi repentina aparición, se sobresaltó. Le temblaba la mano y la carta se le resbaló al suelo. Temiendo que pudiera ver lo que decía, se agachó rápidamente para recogerla. Pero yo ya había visto la firma: Julia Blake. En mi vida anterior jamás encontré esa carta, así que no sabía que antes de que Hessen viniera aquí con sus padres, había tenido una novia de la infancia en su ciudad natal. No fue hasta que lo seguía Noure que finalmente supe de Julia Blake. Incluso después de 50 años de matrimonio, desconocía que Hessen y Julia se habían hecho una promesa. Si seguían solteros después de 10 años, se casarían. Gracias a esa promesa, Julia nunca se casó con nadie más en toda su vida. Y como Jason la rompió, me odió para siempre. Después de obligarme a divorciarme, se entregó por completo a Jake, fingiendo ser la pareja perfecta. Incluso el hijo que crié con amor se volvió contra mí. «Mamá», dijo, «nunca debiste casarte con papá. Le arruinaste la vida por completo». «Mira a mi padre ahora», había dicho nuestro hijo.
Pasa todos los días sentado junto a una lápida, sumido en la miseria. Todo es culpa tuya. Sus palabras de mi vida anterior aún resonaban dolorosamente en mis oídos. Cerré los ojos, apenas capaz de contener el dolor y el resentimiento que me oprimía en el pecho. Pero por suerte, el cielo me dio una segunda oportunidad. No me casaría con Jason Carter en esta vida y, por supuesto, tampoco daría a luz a ese hijo ingrato y despiadado. Respiré hondo y abrí los ojos, encontrándome directamente con la mirada de Hessen. Lucía igual que en su juventud, rasgos marcados, hombros anchos, piernas largas y una camisa blanca vestida por los lavados. Por un instante me quedé desconcertada, pero Jason recuperó rápidamente su habitual serenidad. «Has vuelto», dijo con naturalidad, pero apenas tenía 20 años, demasiado joven para disimular por completo sus emociones. Al ver que mis ojos se dirigían a la carta que sostenía, su expresión se tensó visiblemente. Incluso intentó esconderla instintivamente a sus espaldas. Era evidente que temía que le preguntara al respecto quién la había escrito que decía, porque a lo largo de los años siempre lo había rodeado, curiosa por saber todo lo que hacía, desde que desayunaba hasta con quien charlaba en el colegio. No dejaba pasar nada sin obtener una respuesta. Pero en esos pocos segundos de contacto visual, justo cuando el nerviosismo de Hessen alcanzaba su punto máximo, simplemente tarareé en voz baja y aparté la mirada. No pregunté nada. Aliviado, exhaló un suspiro silencioso. Luego, casi de inmediato, frunció ligeramente el ceño y sus ojos reflejaron confusión. Imaginé que le sorprendió que no le insistiera sobre la carta. Lo que no sabía era que no solo ese día, sino durante el resto de nuestras vidas, jamás volvería a preguntarle sobre sus asuntos. Oh, la fábrica me encargó una tarea de última hora. Por eso llegué tarde a casa. Se lo conté a su madre cuando me preguntó por qué había llegado tan tarde. Hice una pausa y luego decidí no mencionar la verdadera razón. Había ido a la estación de tren a comprar un billete. En mi vida pasada hice exactamente lo mismo. Compré el boleto a espaldas de Jason. Cuando se enteró, se enfureció. Me acusó de tomar decisiones sin consultarle y me regañó por no ser sincera. Fui una tonta. Entonces, de verdad creí que había hecho algo mal, pero ahora entiendo lo que realmente sucedió. Mis acciones pillaron a Hessen completamente desprevenido. Aunque en esta vida el billete era para Seri, no para Nope, aún así decidí guardar silencio. No había necesidad de provocar más problemas. Tras escuchar mi explicación, Hessen continuó comiendo en silencio. Tal como esperaba, no estalló en cólera como antes. Esta vez no hay que volcar la mesa. En estas fiestas ni siquiera dan huevos en la fábrica. La madre de Hessen refunfuñó mientras añadía un trozo de cerdo grasiento a mi plato. Y siguen explotando a Clare. Ah, adelgazado. El padre de Hessen intervino de repente. Clare, creo que debería renunciar a tu trabajo en la fábrica, empacar tus cosas en unos días e irte con Hessen a Noced. En cuanto pronunció esas palabras, los palillos de Hessen se quedaron suspendidos en el aire. Inmediatamente me miró con el ceño fruncido, una reacción instintiva. No dijo rotundamente. No me sorprendió, pero el padre de Hessen golpeó la mesa con los palillos. ¿Qué dijiste? Hessen también dejó su tazón y sus palillos y miró a su padre. Clare tiene un buen trabajo. ¿Por qué iba a renunciar? Además, voy a estudiar, no de vacaciones. ¿Qué haría ella? Allí. Claramente la explicación de Jason no bastó para convencer a su padre. El señor Carter frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Qué haría ella allí? Le daría un heredero a nuestra familia. Por supuesto, tu madre y yo estamos esperando nietos. Sí, Jason, añadió su madre. Tú y Clare lleváis comprometidos 3 años. Ya era hora, ¿no crees? Todo el cuerpo de Hessen se tensó resistiéndose. Ya lo he dicho antes. Me casaré con Clare cuando termine la universidad y regrese. El padre de Clare resopló. Clare es la nuera que ya hemos elegido y aceptado. Que te cases con ella antes o después no importa mucho. Mejor registre el matrimonio antes de irte. No voy a ir, respondió Hessen con frialdad, endureciendo su rostro. Al ver que Hessen se volvía cada vez más terco, el rostro de mi padre se ensombreció. ¿Qué se supone que significa eso? Hessen permaneció en silencio. Bien, mocosa. Mi padre espetó. Ahora que eres estudiante universitaria, te crees muy importante, ¿eh? Demasiado buena para Clare. Golpeó la mesa con la mano. Déjame decirte algo. Si sigo vivo y puedo sentarme aquí a hablar contigo, es gracias al padre de Clare. ¿Te casarás con ella, quieras o no? Sí. Este compromiso entre Jason Carter y yo costó la vida de mi padre.
Mientras yo no lo cancelara, Hessen no tenía derecho a romperlo por su cuenta. Pero en cuanto al certificado de matrimonio, aún no estaba lista para firmarlo. En medio de la tensa y estancada atmósfera, finalmente hablé. Todos se giraron para mirarme sorprendidos, incluido Hasson, quien me miró con incredulidad. En su mente, yo era alguien que jamás se negaría. Y es cierto, en mi vida pasada, ¿cómo podría haber dicho que no a casarme con Hasson Carter? Era el chico al que había amado con todo mi corazón durante mi juventud, pero fue precisamente por no haber dicho que no, que pasé el resto de mi vida ahogándome en el arrepentimiento. Esta vez no me permitiría cometer el mismo error. Utilicé el plan del director Menem para ascenderme al líder de grupo como excusa para no registrar el matrimonio, diciendo que no quería ir al norte y sufrir el frío. Como resultado, mis padres dejaron de presionar a Hessen para que me llevara con ellos. E incluso Hasson empezó a tratarme un poco mejor. Una vez consiguió una tableta de chocolate importado y corrió a casa enseguida para dármela. En ese momento estaba empacando mis maletas en mi habitación. Chazón abrió la puerta. Clire, me sobresalté y sin querer tiré al suelo el billete de tren que había apartado. Lo vio al instante. Un billete de tren. ¿Compraste un billete de tren a mis espaldas? Lo recogí rápidamente, pero él ya lo había visto, aunque no con la suficiente claridad como para leer el destino. Naturalmente, supuso que había comprado un billete a Ciudad del Norte escondidas. Su rostro se ensombreció al instante. Sus ojos se volvieron penetrantes y fríos. No dijiste que no ibas a ir conmigo a Noxery. Entonces, ¿por qué compraste este boleto sin avisarme? Me di cuenta de que ya no podía ocultarlo y estaba a punto de explicarlo todo. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Jesse me agarró la muñeca. Ven conmigo a la estación. Vamos a devolver ese billete. No lo voy a devolver. Intenté zafarme, pero era demasiado fuerte y me arrastró al patio en cuestión de segundos. Clare, ya te lo dije. No es ser y no es un buen lugar para ti. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué insistes en venir conmigo? Gritó sin siquiera darme tiempo a responder. Voy a estudiar, no a divertirme. No puedes quedarte aquí y esperarme como una persona normal. En mi vida anterior esperé como cualquier persona normal durante toda una vida. Vi cómo Hasson colmaba a Julia Black de arroz, harina y todo lo demás que apenas teníamos. Día a luz a nuestro hijo bajo la amenaza de un parto difícil, solo para que llamara a Julia madrina. No iba a repetir eso. Solté mi mano de un tirón y, sin pensarlo, abofeteé a Hessen. Me soltó mirándome con incredulidad. Lo miré con frialdad. Chazón, escucha con atención. Sí, compré un boleto, pero no para seguirte a Ned. ¿Crees que todavía te creo? Espetó atónito, solo por un instante antes de volver a mirarme fijamente. Me da igual. Devolverás ese billete hoy mismo. Pero nunca llegamos a la taquilla. Sus padres volvieron a casa. Cuando J les contó que yo había comprado un billete para Noy, no me regañaron por faltar a mi palabra. Al contrario, se alegraron muchísimo. Esa noche incluso nos prepararon huevos cocidos para llevar en el viaje. Al día siguiente llegó el día de la partida. Los padres de Hessen insistieron en despedirnos y Hessen no tuvo oportunidad de hablar conmigo a solas hasta que entramos en la estación. Una vez que sus padres se marcharon, finalmente habló. Su tono era un poco más suave. Supongo que no hay problema si solo quieres echar un vistazo, dijo. Cuando lleguemos te compraré un billete de vuelta en un par de días. No necesito uno, respondí secamente. Hasson frunció el ceño. Clire, voy a estudiar, dijo. Si mis compañeros te ven acompañándome, se reirán de mí. Pero ya ni siquiera estaba escuchando. Tenía la vista fija en el panel que indicaba cuando llegaría a mi tren. Al verme callada, Hessen pensó que aún no había renunciado a la idea de quedarme en Noxery para siempre. Chazón respiró hondo. Sé lo que te preocupa, dijo. Así que déjame prometerte aquí y ahora que me casaré contigo en el futuro. No te defraudaré. Luego, señalando a un vendedor cercano, añadió, allí venden maíz. Voy a comprar uno. Justo cuando el tren con destino a Esser llegaba a la estación, lo interrumpí rápidamente. Está bien, adelante, le dije, pero regresa pronto. Si el tren llega y no estás aquí, no te esperaré. Hasson asintió, me dio 30 centavos y dijo, toma, por si tú también quieres algo. Lo miré brevemente, luego tomé las monedas sin dudarlo y me volví hacia la multitud. Pero en cuanto di el primer paso, un pensamiento repentino me detuvo. Tanto en esta vida como en la anterior, nunca me había despedido como es debido de Hasson Carter. Me detuve a un instante, luego me giré y lo llamé entre la multitud. Hasson, adiós.
De ahora en adelante no nos volvamos a ver. Me oyó y me miró. Creo que me respondió algo, pero yo ya me estaba alejando, perdiéndome entre la multitud. Ya no podía oírlo. Daba igual. Le entregué mi billete al revisor y subí al tren con destino a South sin mirar atrás. El tren con destino a Noseri está a punto de partir. Todos los pasajeros que queden suban ahora, gritó el personal del andén. Hessen solo movió las piernas cuando el revisor lo llamó por tercera vez. Al principio le preocupaba que Claren no llegara a tiempo a su tren, pero entonces se le ocurrió una nueva idea. ¿Y si lo perdía? No sería perfecto. Así podría ir solo a Neri y estar por fin con Joe y a Black sin complicaciones. Con ese pensamiento reconfortante, Hessen dejó de dudar. Se giró, le entregó su billete al revisor y subió al tren. Tomó asiento junto a la ventana. Afuera, el andén estaba abarrotado de gente despidiendo a sus seres queridos. Tantos rostros, pero ninguno era el de Clare. Al principio se alegró de que no lo hubiera seguido, pero cuando el tren se alejó del andén y Claren no apareció, una extraña e inexplicable sensación comenzó a crecer en su pecho. Tuvo un repentino presentimiento de inquietud, como si esa fuera la última vez que la viera, pero rápidamente la desechó. Después de todo, creía conocerla bien. Clare lo amaba. Jamás lo abandonaría. Lo esperaría en casa 4 años, 10 años, incluso toda la vida y nunca se quejaría. Convencido de ello, Hessen recuperó rápidamente la confianza. Tras 3 días y 2 noches de viaje incómodo, por fin llegué a Satseri. No estaba repleta de imponentes edificios ni de un tráfico bullicioso como lo estaría en el futuro. Pero gracias a la ola de reformas, las calles ya rebosaban de vida. La gente se movía de un lado a otro, ocupada en sus quehaceres. Respiré hondo. Por primera vez en mi vida sentí algo que jamás había experimentado, libertad. Y por primera vez una poderosa sensación de propósito me invadió. Esta vez vivo para mí misma. Con esa determinación me entregué por completo al trabajo en la nueva obra. Con el paso del tiempo construí una carrera. Hice amigos y poco a poco el nombre de Jason Carter se fue desvaneciendo de mi mente. 3 meses después, la capitana Lynn del Departamento de Seguridad llamó a la puerta de mi habitación de la residencia estudiantil de forma repentina y apresurada. Acababa de lavarme el pelo y me lo estaba secando con una toalla. «Capitana Lynn, ¿sucede algo?», pregunté. Dijo ingeniera. «Clare, alguien ha venido a verla». OMS, un joven llamado Jason Carter. Cuando volví a ver aquel rostro familiar, me sentí un poco aturdido, pero en el fondo estaba extrañamente tranquilo. «¿Qué haces aquí?», pregunté genuinamente curiosa. No me extrañó que Hessen hubiera encontrado este lugar. Solo tenía que preguntar en la fábrica de algodón donde trabajaba y le habrían dado mi nueva dirección sin problema. Lo que me desconcertaba era porque había venido. No debería estar en Noé junto a Julia Black, la chica en la que no dejaba de pensar. Hessen me miró con un tono cortante. «Vuelve conmigo». Dicho esto, se dio la vuelta y salió, pero tras unos pasos se percató de que no lo había seguido. Volvió a mirarme. «Vámonos, Clare». «No voy a volver contigo», respondí con calma. Cuando vio que no me movía, que permanecía clavada en el sitio, pareció que la frustración que Hessen había estado reprimiendo durante días finalmente explotó. Él dijo: «¿No vas a volver conmigo, Claire? Aunque estés enfadada, hay un límite a lo lejos que puedes llegar». Ante su acusación infundada, mi expresión se ensombreció de inmediato. «¿Qué crees que me moleste exactamente?», le respondí bruscamente. Hessen soltó una risa fría, como si mi pregunta le pareciera ridícula. «Viniste hasta aquí solo para que te persiguiera. No es de eso de lo que se trata». Me encontré con su mirada segura. Apreté los labios. Si aún amara a Hessen Carter, tal vez habría hecho algo así en el pasado. Huir solo para llamar su atención. Pero ya no lo amaba y no iba a lastimarme solo para que se fijara en mí. «Le estás dando demasiadas vueltas», le dije sec. Para Hessen, eso solo sonaba a orgullo obstinado. Aún así, bajo una presión invisible, decidió seguirle la corriente a regañadientes. Está bien, le estoy dando demasiadas vueltas, pero ya estoy aquí, ¿no? Así que volvamos. ¿Conseguiste lo que querías? No queremos perder el tren». Miró su reloj. Yo seguí su mirada. «Ese reloj lo compré. Yo gasté el sueldo de 3 meses para que alguien lo trajera desde Sanga solo para celebrar que había entrado a la universidad. Recordé el día que se lo di. Jason estaba tan feliz, tan agradecido. Me dijo que atesoraría ese reloj de la misma manera que me atesoraría a mí, como si me tuviera siempre cerca. En aquel entonces le creí cada palabra. Pensé que estaría a su lado para siempre, igual que aquel reloj de Shanghái.
Pero en realidad no pasó mucho tiempo antes de que el reloj en la muñeca de Hessen fuera reemplazado por un rosario que yo ya que le había regalado. Dejé de lado las emociones que me abrumaban y finalmente dije algo que había guardado durante mucho tiempo. Jason, cancelemos el compromiso. Jason me miró como si no me hubiera oído bien. ¿Qué dijiste? Mi padre era el líder del equipo de nuestro pueblo. No importaba quién cayera al río, él habría intentado salvarlos. Tus padres son buenas personas, pero eso no significa que me debas la vida entera. Así que terminemos con el compromiso. Y sinceramente ya no quiero casarme contigo. La mirada de Hessen cambió. El fuego en sus ojos se había ido, reemplazado por sorpresa e incredulidad. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero me le adelanté. No estoy exagerando, lo digo en serio. Luego añadí, además, ¿puedo recuperar el reloj? Señalé el reloj Sanga en su muñeca. Al final, Hessen me lo devolvió. Vino solo y se fue solo. Sostuve el reloj todavía caliente por su piel y entré directamente en una casa de empeño sin pensarlo 2 veces. Lo cambié por dinero en efectivo. Desde ese día en adelante, Jason Carter nunca volvió a buscarme. Yo tampoco pensé en él. Me pregunté jamás cómo les iba la vida a él y a Julia Blake. Más tarde, después de ser nombrada empleada destacada 3 veces seguidas en la fábrica, me ofrecieron un programa de intercambio de 5 años en el extranjero. Ya no tenía ningún vínculo con el país, así que cuando el director lo mencionó, acepté sin dudarlo. 5 años pasaron rápidamente. Cuando regresé, no solo traje conmigo los conocimientos técnicos más recientes. Hablaba inglés con fluidez y había ascendido desde técnico hasta subdirector de fábrica. Una noche en un banquete llegué con un vestido negro y dorado. En cuanto crucé la puerta volví a ver a Hessen Carter, pero no era un invitado. Llevaba uniforme de camarero y una bandeja. Claramente trabajaba a tiempo parcial en el evento. Clare. Su voz tembló ligeramente al pronunciar mi nombre. Me detuve en seco. Mis ojos se posaron en su rostro durante unos segundos antes de que finalmente lo reconociera. Jason Carter. Al ver mi vacilación, un destello de tristeza cruzó el rostro de Hessen. Soy yo, dijo humedeciéndose los labios secos. Todos estos años. Antes de que pudiera terminar, el señor John de la región suroeste se me acercó de repente. Directora Clare me saludó con entusiasmo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hace usted aquí? Mi mirada se desvió inmediatamente de Hessen al señor Sam. Con calma dije, acabo de llegar. Justo a tiempo. Sonrió el director Hang. El director Lee y yo. Jason, que había sido interrumpido, se quedó en silencio a un lado. Sus ojos me quemaban. El señor Khan también pareció percibirlo. El señor Han le lanzó una rápida mirada a Hessen y preguntó con curiosidad, ¿se conocen? Sonreí levemente y no respondí a la pregunta. Entremos. Podemos hablar más allí. El banquete duró hasta la medianoche. Había estado ocupada todo el tiempo intercambiando información con los invitados sobre las condiciones del mercado, tanto que olvidé por completo que Hessen había estado en el evento. Lo que no esperaba era que me hubiera estado esperando todo el tiempo. Tan pronto como salí, se apresuró a acercarse. Se había quitado el uniforme de camarero y ahora vestía una camisa blanca lisa de vaqueros. Parecía más maduro que antes, pero comparado con los hombres profesionales que solía ver con traje y corbata, todavía parecía un poco inmaduro. ¿Me estabas esperando?, pregunté con incertidumbre. Sí, te estaba esperando, respondió Hessen. Rápidamente. Escuchar su respuesta no me conmovió ni me emocionó. En cambio, me sentí molesta, incluso cansada. Simplemente ya no tenía energía para lidiar con él. Aún así, por respeto a sus padres, forcé una sonrisa cortés. Ya veo, desde que salí, Hessen no me había quitado los ojos de encima. Pero después de escuchar la indiferencia en mi voz, un destello de dolor desapareció a través de su expresión. La ocultó bien, sin embargo, y soltó una pequeña risa. Es bastante tarde, dijo. Me preocupaba que te resultara difícil llegar a casa, así que esperaste aquí para llevarme a casa. Terminé su frase por él. Jason apretó los labios y asintió. Al verlo así, no pude evitar burlar en silencio. En mi vida pasada, en el 3er año de nuestro matrimonio, quedé embarazada. Pero sucedió durante la temporada más ajetreada del facto. Incluso con una gran barriga, seguí trabajando hasta altas horas de la noche. Siempre fui comprensiva con el trabajo de Hessen y nunca fui del tipo delicado, así que nunca le pedí mucho. Pero esa mañana algo no se sentía bien. El cielo se veía raro. Tenía el mal presentimiento de que llovería mucho esa noche. Así que le dije antes de que se fuera,
¿Podrías recogerme esta noche? Creo que podría llover. Para entonces estaré muy embarazada. Será difícil para mí llegar a casa. Hessen estaba limpiando su bicicleta y ni siquiera levantó la vista. ¿Cuál es el problema? No es como si hubieras empezado a notarse de la noche a la mañana. Has estado volviendo a casa todos los días sin problema. ¿Por qué no hoy? Además, añadió, tengo una reunión esta noche. No puedo recogerte. Luego se llevó su bicicleta. Esa noche, tal como lo había previsto, se desató una tormenta. Cayó un aguacero y me quedé atrapado en la fábrica. Jason nunca apareció. No fue hasta que el jefe de seguridad hizo una última revisión que me encontraron todavía dentro. Me llevó a casa. En cuanto a Hessen, había dicho que tenía una reunión. En realidad, había ido al cine con Julio Blake. Cuando lo pillé en la mentira, pareció culpable por un momento, pero rápidamente explicó si tenía una reunión. Simplemente se canceló en el último minuto. No esperaba que lloviera tanto. La próxima vez iré a buscarte. Pero ahora, mientras estaba allí con Hessen de nuevo, un coche se detuvo frente a mí. Mi chofer salió y abrió la puerta. Su llegada me facilitó rechazar a Hessen y le recordó claramente que ya no era la mujer que necesitaba quien me llevara. Entré en el coche con naturalidad. Después de que se cerrara la puerta, vi a Jason todavía congelado en el sitio, como si no hubiera procesado del todo lo que acababa de pasar. Bajé la ventanilla y le pregunté cortésmente, ¿necesitas que le lleve? Jason me miró. En mi recuerdo, siempre había sido seguro de sí mismo, orgulloso, incluso arrogante. Pero ahora su mirada transmitía algo más. Inferioridad, distancia. Dio un paso atrás y dijo en voz baja, «No, gracias». Solo lo había preguntado por cortesía, así que no insistí. «De acuerdo». Entonces subí la ventanilla. Cerré los ojos y dejé que la barrera lo aislara. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pensé que encontrarme con Jess en esa noche había sido una coincidencia. Supuse que no lo volvería a ver en cualquier momento, pero al día siguiente volvió a aparecer frente a mí, esta vez como asistente en prácticas. Llamé inmediatamente a Recursos Humanos para preguntar al respecto. Me dijeron que había pasado por el proceso oficial, pero que si no lo quería cerca, podía pedir que lo despidieran. Para mí, Jason Carter era ahora un desconocido. No me caía bien ni tampoco mal, pero para evitar problemas innecesarios y malentendidos, le pedí a Recursos Humanos que gestionara su salida. Pero Jason no lo aceptó. Entró furioso en mi oficina y cerró la puerta con llave. «Clare, ¿de verdad me odias tanto?», exigió en cuanto entró. Respondí con sinceridad. «No te odio». «Entonces, ¿por qué me haces ir?», preguntó frustrado. «No quiero un asistente masculino», dije con calma. Era la verdad. Hessen apretó los dientes. Parecía estar al límite. Finalmente suspiró y dijo con un tono de impotencia y sumisión, «Clare, de verdad sé que lo arruiné. ¿Puedes dejar de estar enojado conmigo?» «¿De qué estás hablando, Hessen?», pregunté confundida. Jason respiró hondo. Sus puños apretados finalmente se relajaron. Claire dijo, «¿Sabes? En realidad te he estado buscando todos estos años». Lo miré perpleja. «Admito que cuando nos separamos en serio dejarías. Pensé que cuando cancelaste el compromiso fue solo porque estabas molesta. Supuse que te calmarías en unos días, así que no lo tomé en serio. Pero supongo que me equivoqué. Después volví a decirte, pero me dijeron que te habías ido al extranjero». Me miró con la voz más suave. «Ahora, Claire, no es que no me gustaras. Simplemente odiaba oír a mi padre decir una y otra vez que le debíamos algo a tu familia. Odiaba que me trataran como una herramienta para pagar una deuda. Era como si esas palabras hubieran estado reprimidas en su interior durante años. Ahora que las había dicho, parecía visiblemente aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Sus ojos se suavizaron al mirarme de nuevo. «No dejaba de soñar contigo», continuó con nosotros corriendo juntos por los campos del pueblo. «Clare, de verdad me gustas». Pero antes de que pudiera continuar, lo interrumpí sin emoción. «Y yo a Blake». Jason se quedó paralizado al oír su nombre. Sus pupilas se contrajeron. «¿Sabes algo de ella?». Buscó en su memoria intentando recordar cómo luego tanteando el terreno dijo, «¿Leíste mis cartas?». Porque nunca me había mencionado a Julie Blake. La única forma que podría haberlo sabido era por las cartas que ella le había escrito años atrás. No respondí. No quería explicar nada del pasado. Al ver mi silencio, Jess lo tomó como una confirmación. En su mente, finalmente había encontrado la razón de mi repentina partida. «¿Así que me dejaste por Julia?», preguntó. «Pero no había nada entre nosotros. Siempre la he considerado como una hermana».
Ustedes dos nunca estuvieron juntos. Pregunté genuinamente sorprendida. Jason negó con la cabeza. ¿No? Y de repente ya no podía entenderlo. En nuestra vida pasada había estado obsesionado con Julia toda la vida. Me resentía por interponerme en su camino. Me odiaba tanto y sin embargo, ahora sin mí nunca terminaron juntos. ¿Pero ustedes dos no tuvieron algo? ¿Una especie de promesa de 10 años? Pregunté. Sí. Ambos siguieran solteros. Estarían juntos. Eso era una tontería infantil, dijo rápidamente. Éramos niños. No sabíamos lo que decíamos. Me quedé callada. Jason intentó tranquilizarme de inmediato. Claire, te juro que siempre he visto a Julia como una hermana. La única que me ha importado de verdad eres tú. Mientras repetía una y otra vez que le gustaba, no pude evitar fruncir el ceño. Sentí un rastro de disgusto. Solo quería que se fuera cuanto antes, así que hablé directamente. Sí, parte de la razón por la que me fui fue por Julia, pero la razón principal fue porque ya no te quería. Así que no hay necesidad de que sigas aferrándote a mí. Me acerqué y abrí la puerta de la oficina. Ya puedes irte. No te creo, dijo Hessen. Lo miré fríamente. Mi expresión decía claramente, cree lo que quieras. Si no te importaba, dijo, ¿por qué seguías enviar dinero a mis padres todos estos años? Clare, sé que me equivoqué. Cambiaré. Te juro que cambiaré. Pero permanecí impasible. Jason se desesperó. Si no me crees, me arrodillaré ahora mismo para demostrártelo. Antes de que sus rodillas tocaran el suelo, los guardias de seguridad entraron y lo agarraron de ambos brazos, arrastrándolo hacia afuera. Pero incluso entonces Jason no se rindió. Me esperó afuera de la empresa. Esperó desde la mañana hasta la noche. Si no me veía en un mes, esperaría un mes. No importaba cuánto tiempo pasara, decía que seguiría esperando hasta que yo reconociera su sinceridad. Era tan terco que ni siquiera llamar a la policía sirvió de nada, así que le pedí a mi asistente que contactara a Julia Blake de inmediato. Jason seguía insistiendo en que no había nada entre él y Julia. Pero lo que no sabía era que Julia ya tenía 6 meses de embarazo de su hijo. Y cuando ella apareció frente a él con su vientre redondo, se quedó atónito. ¿Qué haces aquí? Espetó. Fuera. Julia miró al hombre que la había estado evitando durante meses y se burló. ¿Qué? No tengo permiso para venir. Jason no quería discutir. Su tono se volvió frío. Vete. No te interpongas en mi camino. ¿De verdad crees que si me voy, Clare saldrá a verte? Julia lo vio venir y enfrunció el ceño. Voy a ser honesta contigo, dijo Clare. Es quien me llamó. Dijo que vas a ser padre. Incluso me dio un sobrerojo para tu hijo. Al ver a Julia acariciarse el vientre con aire de suficiencia, Hessen sintió una nueva ola de asco subirle al pecho. ¿En qué demonios estaba pensando cuando realmente creía que Julia era gentil y elegante? Mi hijo. Jason dejó escapar una risa amarga. ¿Quién sabe de quién es ese niño? Julia podía tolerar la frialdad de Hessen hacia ella, pero cuando insultó al bebé en su vientre, estalló. Hessen, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Este bebé es tuyo. No es un bastardo. Lo vi con mis propios ojos. Jason dijo, ¿de verdad crees que puedes seguir mintiéndome? No soy tonto, Julia. No voy a dejar que me sigas engañando una y otra vez. Cuando sacó a colación la escena de hace unos meses, cuando la pilló besando a otro hombre, Julia se estremeció de culpa, pero rápidamente se enderezó desafiante. Es solo un viejo amigo de mi pueblo. Eso es todo. No hay nada entre nosotros. El bebé es tuyo, te guste o no, y si no lo reconoces, iré a hablar con tus padres y les preguntaré si quieren reconocer a su nieto. No te atrevas. Esperó Hessen. Julia rió fríamente. ¿Por qué no lo haría? Mírame a mí. No tengo nada que perder. Al ver que no estaba intimidada, Hessen respiró hondo y dijo, aunque el niño sea mío, sabes muy bien cómo pasó. Si no me hubieras emborrachado y te hubieras hecho pasar por Clare, ¿de verdad crees que me habría acostado contigo? De todas formas, no me voy a casar contigo. Ah, no te vas a casar conmigo. Julia se burló. Entonces, ¿con quién te vas a casar? Clare. Jason no dijo nada. Su silencio fue respuesta suficiente. Julia volvió a reírse con dureza. Vaya, Hessen, eres un caso aparte. Cuando te escribí esas cartas, cuando me respondiste, seguro que no actuabas como alguien que tenía un prometido y ahora quieres hacerte el noble amante. ¿Crees que actuar como un trágico héroe romántico hará que Clare cambie de opinión? Sé realista. Clare tiene dinero, tiene estatus, tiene opciones. ¿Crees que te va a elegir ahora? Cada palabra dio en el blanco. Jason se estremeció.
En el fondo sabía que Julia tenía razón. Ya no era lo suficientemente bueno para Clare. Aún así, lo único que pudo hacer fue gritarle a Julia con frustración. «¡Cállate!». Pero a Julia no le asustaba su temperamento. «Chazón, no me importa si quieres casarte conmigo o no. Esta boda se va a celebrar. Hoy es un buen día y la oficina de registro civil todavía está abierta. Vamos a registrar el matrimonio». Ella extendió la mano para agarrarlo del brazo. Chazón se apartó instintivamente. Ella lo intentó de nuevo. Él volvió a apartarse. Después de varios intentos, Julia finalmente se dio cuenta de que él realmente no quería casarse con ella. «Bien», espetó. «Entonces iré a hablar con tus padres yo misma». Y esta vez no estaba bromeando. Con el bebé a punto de nacer, no podía seguir sola por más tiempo. «Julia, detente ahí mismo», gritó Hessen, empezando a entrar en pánico. Miró hacia la puerta principal. Clare todavía no estaba allí. Para cuando se dio la vuelta, Julia ya había cruzado la calle. Después de unos segundos de vacilación, Hessen corrió tras ella. Necesitaba detenerla de alguna manera. Hessen apenas había dado 2 o 3 pasos tras ella cuando un coche que circulaba